Shalom. Bueno, familia, comparto con ustedes el Salmo 124 y el verso 1 y 2 dice así: A no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado el Señor por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Verso 3: Vivos nos habían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Ok. Dice, diga ahora Israel. Es como decir, digan ahora los redimidos por el Señor. Israel es el plan divino que le pertenece únicamente al Señor, a nuestro Dios. Y por tanto el Señor es quien está por nosotros. Está quiere decir que está dentro de nosotros. Eso es maravilloso. Es que el Señor esté por Israel es una bendición, pero cuando está dentro de Israel es una gran bendición. Y mientras el Señor entra, ¿cierto?, en el corazón del que está llamado a ser Israel, Él nos ayuda. Él ayuda con los que están en contra, ¿sí? Él ayuda por todo eso que se viene en contra de los que están llamados a ser Israel. Entonces, los que estamos en la formación, en el proceso de ser fundamentados, quiere decir adheridos a Él, el Señor es quien nos cuida. Entonces, el hombre es el que está todo el tiempo viviendo y experimentando debilidades, y ese hombre, el que está desde todavía una humanidad, desde una naturaleza caída, por estar en esa actitud de apartado, separado de Dios, ese hombre está contra todo lo que es estar dentro de Dios. Y por ello se levanta en contra del que está ya en formación, está ya en proceso para que el Señor esté dentro, dirigiendo, educando y gobernando a ese que está llamado a ser Israel, a ese que está llamado a ser ese redimido visible. Aquí es muy importante ver el verso 2, el verso 4. ¿Por qué? El verso 4 dice así: Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Verso 5, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿Por qué es muy importante este verso 4? Porque necesitamos entender las aguas y nos hace pensar, y nosotros ya sabemos y ya comprendemos que el agua de vida es la palabra del Señor, pero aquí nos está hablando de las aguas, ¿cierto? Nos está hablando en plural, y las aguas nos hablan de las doctrinas que se han levantado a través de la historia contra el plan divino del Señor. Toda doctrina que levanta el hombre está en contra del plan del Señor. Sí, las doctrinas, todo eso que pone al hombre fuera de el orden divino. El orden divino es hacer conforme a lo que está escrito en la palabra. Ese es el orden divino. No es sacar al hombre de ese orden, ¿sí? Como pasa cuando la palabra del Señor nos habla en Apocalipsis de la gran ramera. Eso lo vemos en Apocalipsis 17, y habla de la gran ramera que se sienta en muchas aguas. En muchas aguas es en muchos comportamientos doctrinales que no dejan ver el cumplimiento profético de la verdad por estar lejos de la verdad. Esto también nos lleva a Isaías 43, les invito a leer del 1 al 5, porque dice: y ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí,
Yo te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas y ves por toda esa marea de doctrinas que existen, yo estaré contigo y en los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Qué nos está diciendo? El Señor está diciendo que todo aquel que está viviendo el debido proceso para que el Señor esté dentro de él, dirigiendo su mente, su corazón y todo su ser. Todo modelo equivocado que el hombre haya querido establecer, toda venda mágica cosida, el mismo Señor lo va a derribar. El mismo Rey se va a tomar el tiempo que sea necesario para formar, para procesar, para preparar el lugar donde Él va a habitar, tu mente y tu corazón. Él es el único que puede hacerlo. Él es la cabeza, ¿sí? Él es el que va a hacer que tú vivas la experiencia necesaria para que te hagas un miembro activo de su cuerpo. Y madures espiritualmente y asumas la responsabilidad que es que el Rey esté dentro de ti, y por ello hay que vivir el debido proceso. Y aquí hay algo, y es que la mayor y realmente única referencia en el comportamiento de un escogido debe ser Jesús. Eso es una muestra a la honra de su formación, ¿sí? Ver el testimonio, ver el evangelio, donde Él caminó aquí en la tierra y nos mostró el cómo, en las letras rojas de la palabra, nos mostró el cómo está mostrando la profecía, está mostrando la instrucción de Él mismo. El cómo de Él es haciendo visible toda una instrucción y toda una profecía que se cumple, y por eso es que estar en la honra es estar dentro de la única fuente, la palabra de Dios. Dios está preparando a su cuerpo para el de repente. ¿Qué es el de repente? El de repente de su gloria. El de repente de su gloria es su venida, ¿sí? Su venida, su establecerse en los que somos, en los que somos de Él. Él está preparando ese de repente. Y por ello estar en su palabra, ¿cierto? Por eso anhelar estar en su presencia te hace sentir lo que es la gloria, el peso de su presencia. Ese tiempo de quietud entre tú y Él te va a hacer gozar el de repente, la gloria, la venida por su cuerpo. Toda su formación y proceso y preparación es lo que hará que veas el de repente de Dios. Por eso es tan importante su formación. Y por eso es tan importante no estar distraídos, porque aquel que se distrae no va a poder disfrutar del agua de vida, sino va a seguir manteniéndose en las muchas aguas y no va a poder reconocerlas, no va a poder saber que allí no es donde habita la presencia. La presencia habita en el agua de vida, la única fuente, no en las muchas aguas. Por ello, si alguien desea la voz de Dios y desea que la voz de Él crezca, ¿cierto?, en la mente y en el corazón de la persona, solo debe estar enfocado en la única verdad, que es su palabra, y su palabra le va a dar el agua cada vez que la necesite cuando está viviendo la experiencia necesaria del desierto. Y tengamos en cuenta que el desierto es donde su voz lo llena todo. O sea, el desierto es el proceso, el lugar de entrenamiento, ¿sí? Ese lugar de entrenamiento es lo que va a hacer que la lámpara siempre esté llena de aceite, siempre esté llena, nunca escasee. Y nosotros por eso valoramos que Él
ha estado en nuestras vidas. Tengamos en cuenta lo que significa que Él ha estado en nuestras vidas. Nosotros logramos comprender que Él ha estado porque puedo ver cómo su voz nunca se ha ido. ¿Sí? Su voz es lo que me ha mantenido seguro, me ha mantenido dentro del orden de Él. Y hoy necesito poder tenerla mucho más clara, que la voz de Él no se vaya a mezclar nunca con mi carne y yo no sepa discernir qué es lo que el Señor quiere. Él quiere un siervo maduro, un siervo lleno de la experiencia de saberlo escuchar. ¿Sí? Y eso es ver el estado del Señor. El estado de Dios es su autoridad. El estado de Dios es Dios ejerciendo su poder, ¿cierto? Sobre su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo, Israel, los redimidos. Los que somos de Él, efectivamente, todo el tiempo estamos transfiriendo el conocimiento que se nos ha dado. Todo el tiempo somos discípulos que tenemos discípulos y esos discípulos otros discípulos, o sea, estudiantes de la verdad. Pero no podemos transferir la experiencia hay que vivirla. Lo que nos lleva a la madurez espiritual es vivir la experiencia. ¿Sí? La experiencia es poder en cada situación mostrar que Cristo sí es quien me ha formado y sí es el que me ha procesado. Así cuando venga cualquier tsunami o cualquier muchas aguas en algún momento de ese caminar, cualquier doctrina que quiera venir a ahogarme y quiera venir a sacarme y quiera venir a dividirme y no permitirme permanecer, la voy a poder discernir, voy a poder entender lo que está sucediendo. Por eso la madurez espiritual nos mantiene alertas, nos mantiene entendiendo qué es lo que el Señor quiere educarnos y no nos va a sobrepasar nunca las muchas aguas y no nos van a sobrepasar la cabeza a tal punto que puedo decir, perdí la cabeza y no pude entender qué estaba sucediendo. Eso es como perder la guía de Cristo. No podemos permitir que nos inunde la maldad del no entender el plan divino de Dios. La maldad es lo que no nos deja entender el plan divino de Dios. ¿Sí? La maldad es lo que nos habla de que me siento solo, tengo muchas sensaciones, tengo sensaciones de abandono, tengo carencia. Eso es la maldad de no querer vivir la persona el proceso necesario para dejar de sentirse así y querer mostrar la palabra desde doctrinas de hombres y no desde el plan divino. El plan divino es procesarnos para poder ser ese remanente que sabe discernir el agua de vida. Nosotros, los que somos del Señor y que hemos vivido las experiencias y que hemos vivido el proceso y que hemos pasado por el desierto, amamos estar solos y enfocados en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en Él no hay carencia, en Él sí hay abundancia. Somos capaces de ver la abundancia de su voz, somos capaces de disfrutar los tiempos de soledad con Él, porque allí es donde está la formación de un siervo. Ese siervo que tiene la capacidad de abandonar el ruido, ¿cierto? De salir de toda doctrina, de toda embriaguez y ser sobrio y construir en intimidad con el Señor el plan divino de Él. Y por eso es que podemos ver la gloria del Rey. El verso del 6 al 8 y cerramos, dice así: bendito sea el Señor que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Y se rompió el lazo y escapamos, ¿cierto? Nosotros. 8. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Termina maravilloso. ¿Por qué termina maravilloso? Porque Él es el que tiene todo el gobierno incorruptible, el cielo, y Él es el que tiene el plan divino perfecto para gobernar aquí en la tierra.
Entonces yo necesito saber cómo comportarme en la tierra gracias a que he conocido el proceder del reino celestial. Entonces poner los ojos en lo perfecto que es el Señor hace que nosotros como hijos en las rodillas, ¿cierto? En esa perfecta intimidad yo pueda entender que soy un injertado a la verdad. Y así, con ese entendimiento, el Señor no va a permitir que seamos presa de las emociones, que seamos presa del miedo, que seamos presa de todo lo que quiere amenazar con la identidad de ser hijos. Y aquí es importante que vayamos a Gálatas 5, 14, 16. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Cuando nosotros creemos que entendemos algo y se puede volver como una trampa ese sentir. Cuando yo creo que soy mejor que el otro, cuando yo creo que tengo algo mejor, ¿sí? Y estoy realmente expresando una falta de entendimiento y por eso quiero devorar al otro, haciéndome sentir o haciendo sentir que algo sé. Si sabemos en quién hemos creído, en quién he exhibido fidelidad y a quién debo todo y a quién me debo, el que es mi sustento, el que ha estado formándome y mostrando lo que es, mostrándome lo que es ser hijo, nunca esa persona obra desde devorar al otro, desde dañar la reputación del otro, desde lastimar la dignidad. Nunca lo hará. Y nunca lo hará porque ha entendido que el que nos sustenta y el que nos da de comer y el que nos sostiene y el que ha hecho todo por nosotros es el amo. Entonces nosotros honramos los siervos del amo. El adversario a quien utiliza es al débil. ¿Débil en qué? Débil en la fidelidad. El que se deja manipular. El que no está establecido en la verdad es el que usa al adversario, porque el adversario siempre va a tratar de nublar el entendimiento y por eso la persona en algún momento, si es hijo, va a tener que retornar porque el Señor le va a permitir sentirse ahogado y va a decir stop. Debo hacer uso de la sabiduría del rey y debo volver a la autoridad y debo entender que la presencia del rey es lo que yo necesito. Yo necesito que el rey habite dentro de mí y si el rey habita dentro de mí, yo puedo exhibir la fidelidad del rey y el amor del rey. Por consiguiente, yo puedo amar al otro y nunca lastimar al otro. Cuando el rey se manifiesta, es maravilloso y es una bendición muy grande. Pero el proceso, como lo vengo diciendo en este precioso salmo, es fundamental para que el rey no solo se manifieste, sino permanezca dentro de nosotros. El Señor no dice que no pasaremos por diferentes experiencias, son necesarias las experiencias. Lo que nos dice es que al pasar verás cómo sales bien librado porque Él ha estado contigo y porque Él está dentro de ti. Estamos tan llenos a veces los hombres de nosotros mismos que no podemos escuchar, que no podemos
discernir la voz de Dios, y por ello necesitamos hacer como ese lek lejal, salir fuera de nosotros y aprender a discernir entre la voz que es mía y la voz de Dios, como ya lo había dicho anteriormente. Porque el hombre con facilidad normaliza las irregularidades. El hombre con facilidad normaliza lo que no es bíblico, lo normaliza. Y cuando la cabeza, que es nuestro Rey y Señor, toma el lugar y somos dirigidos por Él, el que tiene el nombre sobre todo nombre, en todo tiempo, y su manifestación está siendo día tras día vida en mí, llega un momento dado en que toma tanto lugar, ¿sí? Que como nos lo muestra su palabra, Él hace nuevo todo cada día. Y puedo ver el mover de los cielos y establecer ese mover de los cielos aquí en la tierra y hacerme ese siervo de su justicia. Y cada día el Señor va materializando en esos que se mantienen firmes en Él las promesas. Él es el hacedor todo el tiempo, y por ello la cabeza, que es Él, es quien dirige, y cuando Él dirige no hay manera de que te desvíes, porque Él permanece fiel para siempre. Shalom, shalom.